emergency in Hawaii. New video shows wildfires moving quickly across western Maui. Hurricane-charged winds are making it nearly impossible to battle at least 5 separate fires, including... My houses definitely caught fire. The other houses are each a block away. A popular tourist and economic hub on the island's west side, particularly... Ruby joins me now. We're so sorry for everything you've lost. He came over to Maui, so we shipped over 100 paintings here. My little sons have been working and the track lighting. Your sons were at your gallery on Friday. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, ayúdanos a entender por qué tenemos que arrepentirnos cuanto antes, entendiendo que este mundo está bajo el poder del maligno y que no hay otra salida más que escapar a la santa ciudad. Sálvanos, Padre Eterno, dándonos el entendimiento de lo que ocurre en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, este es un video de locos, es tremendo. Qué gran video. Miremoslo todo hasta el final, porque tiene una enseñanza tremenda en la última parte. Hermanos amados, yo siempre les ando diciendo que la realidad supera la ficción y siempre aparece algo con lo que uno no puede más que quedarse asombrado sobre el poder que tienen estas entidades demoníacas establecidas en altos lugares y que evidentemente controlan este mundo. Y eso va también para aquellos evangélicos y católicos que piensan que en este mundo se va a establecer un reino milenial en el cual Jesús va a gobernar junto con los pecadores. Pero ¿cómo puede ser eso posible si este mundo está bajo el poder del maligno? No es posible, hermanos. Leamos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¡Wow! La gran pregunta es, ¿estás tú bajo el poder del maligno? ¿Y cómo podrías saberlo? Leamos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí lo tenemos. Entonces, el que practica el pecado es quien está bajo el poder del maligno. Ahora, ¿quiénes son los que practican el pecado? Leamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquellos que están bajo el poder del maligno son los que infringen la ley de Dios. La pregunta que tú tienes que hacerte cada día que Dios te dé vida y que te levantes de tu cama es, ¿qué es lo que vas a escoger para ese día? ¿Vas a estar bajo el poder del maligno o vas a estar bajo el poder de Dios? Es esa la pregunta que debes hacerte cada día. Asimismo, cada vez que te acuestes a dormir, debes reflexionar, ¿cómo estuvo tu día? ¿Estuviste bajo el poder del maligno o estuviste bajo el poder de Dios? Y sabemos que un solo pecado que cometamos en el día es suficiente para que todo el día
hayamos estado bajo el poder del maligno. Es algo terrible, hermanos. Y si este mundo está bajo el poder del maligno, creo que las islas son las que ocupan el primer lugar en la lista de regiones bajo el poder del maligno. No que solamente las islas estén bajo el poder del maligno, no, es todo el mundo. Pero sabemos que estas islas, convertidas hoy en día en centros del hedonismo, de la lujuria, la vagancia, el pecado, es ahí donde se enfoca en primera instancia la ira del demonio. Es algo como terriblemente curioso de entender, que todo lo que está bajo el poder del maligno es para que el maligno lo destruya. Entonces yo no sé si ustedes recuerdan cuando les hice un video sobre las islas, sobre todo cuando explotó un volcán en la isla de San Vicente, y luego también ocurrieron incendios en una isla de España. Yo les advertí, ojo, porque especialmente las islas van a ser las primeras en recibir estos azotes del demonio. Sin embargo, bueno, yo sé que hay hermanos que viven en islas, y mi mensaje para ellos, y también para todos, no solo los que vivan en islas, es que cuando vengan estos desastres, que van a ocurrir no solo en islas, sino en todos los lugares del mundo, es que si a ustedes les piden evacuar y salir de sus casas, porque viene un supuesto desastre, que nosotros podríamos decir, ¿es en realidad un desastre o es tal vez algo ocasionado por la mano humana? Y alguien podría decir, entonces yo me voy a quedar a cuidar mi casa, porque no voy a permitir que destruyan mi casa y la reduzcan a cenizas. Un fuego no puede hacer eso. Pero de repente, hermanos, aunque hemos visto muchas noticias muy bizarras, en donde las cosas no coinciden, como por ejemplo en lo que ocurrió en la isla de Maui, con esos extraños incendios donde no se quemaban los árboles, pero sí se quemaron las casas hasta los ladrillos, algo demasiado bizarro. Algunos dicen que esto tenía la intención de abaratar el costo de esas tierras, de manera que inversores institucionales de grandes fondos de inversión pudieran comprarlas a precios económicos. Algo así como el gran reseteo para construir de las cenizas un mundo supuestamente mejor. Aunque la información es limitada con eso, para nosotros lo importante, hermanos, es vivir con fe. Y el hecho de que tengamos cierto conocimiento de que lo que se nos presenta en las noticias no es la verdad, eso no debe llevarnos a quedarnos protegiendo las propiedades. Y en el caso de que las autoridades de los gobiernos nos pidan salir de las casas, porque según ellos viene un supuesto desastre o incendio, a la final es mejor que salgamos, porque nosotros sabemos que el demonio es un experto en usar la verdad para luego tergiversarla con mentiras y así llevar a error al pueblo de Dios. Imagínate eso. Entonces, tú piensas que es un desastre causado por el hombre, que no es realmente un incendio forestal, y te quedas ahí y luego tal vez mueras. Y Dios no quiere eso para ti. Entonces, nosotros tenemos que saber que el mundo está bajo el poder del maligno. Como sea que ocurran estos desastres, a la final se van a incrementar. Entonces, no olvidemos de qué se trata todo. Acordémonos de los videos titulados "Pidieron fuego del cielo y eso les vendrá", en donde yo les advertí de la apostasía de la iglesia evangélica que no se quiere arrepentir, y cómo sus pastores constantemente en sus púlpitos están pidiendo que caiga fuego del cielo. Y yo les dije, va a caer fuego del cielo un día de estos, pero no será como una unción espiritual, porque ellos están en pecado, sino como destrucción. Por supuesto que no viene de Dios, sino que viene del maligno. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que pasó en la isla de Maui? Muchas personas dicen que un láser cayó del cielo, en fin, para no especular. Pero también en mi otro video titulado "La crisis de Nadab y Abiú se repetirá", en donde les mostré cómo Nadab y Abiú, por andar inmundos, borrachos con el vino de Babilonia, entraron al templo santísimo, al lugar santísimo,
y les llovió fuego del cielo. Es curioso, ¿verdad? Porque vivimos precisamente en esos tiempos donde debemos entrar al lugar santísimo, pero algunos andan inmundos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y luego vemos lo que está ocurriendo en todas estas islas que están colapsando precisamente por el fuego. Y sea lo que sea que haya pasado en la isla de Maui, lo que nosotros podemos ver es que esa isla, al igual que este mundo, está bajo el poder del maligno. Pero sobre todo vemos cosas extrañas en esa isla que nos confirman eso. Específicamente en esa región donde el fuego atacó con más fuerza, en esa población de Lahaina. Es curioso, ¿verdad, hermanos, que esto nos sea revelado de una forma tan contundente cuando vemos en CNN cómo se nos muestra la noticia de un pintor al cual se le quemó su galería de arte. Plop. En un principio nosotros vemos el video, porque hay muy pocos videos de lo que ocurrió en Hawái. Es curioso, hermanos, porque ahora son los youtubers los que están yendo a la isla de Maui a ver qué fue lo que ocurrió, a supuestamente decirnos la verdad, como este mega youtuber Diego Saúl Reina, el cual ahora va a decirnos la verdad. Nosotros sabemos cómo está eso. Sabemos que estos poderes ya están al tanto de que no le creemos a los noticieros, y por eso están usando a youtubers. Algunos son muy conocidos, otros son poco conocidos, pero a la final es el mismo modus operandi. Buscan de alguna manera usar personas que no parezcan del establecimiento para decir una cierta verdad. Es de locos. Sin embargo, hermanos, de los pocos videos que vimos de la isla de Maui en el supuesto incendio, vemos una calle que está incendiándose. Inclusive vemos un árbol que no se incendia, pero vemos casas que se incendian. Y en la mitad de la calle se nos muestra una galería de arte. Sin embargo, hasta ahí quedó el video. Después no se habla nada más sobre el tema. Pero luego viene otra noticia, en donde se narra la historia de un pintor que lo pierde todo. Y es de lo más increíble, porque hablamos de una terrible tragedia donde murieron cantidades de personas. Según el youtuber Diego Saúl Reina, murieron padres e hijos abrazados, calcinados por el incendio. Es una tragedia horrible, y sin embargo, de todas las historias de dolor y tragedia que ha podido cubrir CNN, ha escogido narrar la historia de un pintor que lo perdió todo. Y qué casualidad, es verdad, que lo primero que se nos muestra es una gran boca gigante con la lengua afuera. Porque no olvidemos que este es el símbolo usado por la satánica banda de rock de Rolling Stones, la cual tiene una canción llamada Simpatía por el Demonio. Y es que este símbolo no es para nada coincidencia, porque no olvidemos lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 57 versículo 4 al 5. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Ahora, miremos que en este pasaje bíblico se nos habla que esta generación rebelde, enfervorizada con los árboles frondosos, se burlan en contra de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que las ovejas son un animal que por tendencia saca la lengua. En este caso, no olvidemos también que la cría de la oveja, es decir, la oveja es como la mamá, y la cría es el cordero. El cordero es la cría macho. En este caso, entonces, esa cría, ese cordero que tiene la lengua afuera, nos representa a Jesús. Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. Sí, pero ellos se burlan, haciendo esa mueca, con esa boca horrible y con esa lengua afuera, con dientes demoníacos. Así que obviamente,
la respuesta a la pregunta que se hace el profeta Isaías cuando él se pregunta de quién se están burlando cuando sacan la lengua y ponen la boca así ensanchada. Pues se burlan de el Hijo de Dios, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Hermanos, es de locos. No olvidemos asimismo que los poderosos del mundo se ven a sí mismos como lobos y tigres. Y en otros videos les he mostrado estas sectas del tigre. Es de locos, hermanos. Son estos poderosos multimillonarios, los cantantes, los actores, son los lobos, o como la otra cantante que es la loba. Entonces vemos que hay una burla a Dios por parte de estos hijos rebeldes. Y no solo es por el hecho de hacer esa mueca horrible, ponerlo ahora como un nuevo ídolo de la cultura pop moderna, sino por la idolatría que tienen. Especialmente ahora con esta idolatría a la naturaleza, que es lo que se está viendo con mayor fuerza hoy en día. Es como un verdadero incendio que va arrasando con todo ser humano. Esta nueva doctrina satánica de este evangelio naturista del Papa Francisco, el cual es el verdadero lobo feroz, es el anticristo, el Papa de Roma. No olvidemos también lo que está ocurriendo con el aborto. Es una práctica que se volvió tan común y legal además en todo el mundo, que hoy es llamada como un derecho de salud, recontra megaplop. Entonces, claro que sí, el mundo está bajo el poder del maligno, y cuando hablamos del mundo hacemos referencia específicamente a los seres humanos, los cuales violan impune e irreverentemente la ley de Dios, al punto que se burlan de aquellos que quieren guardar la ley de Dios. Miremos esto porque es de locos, hermanos. Resulta que a este pintor que se le quemó la galería, él fue precisamente quien diseñó la carátula del álbum del grupo de rock Rolling Stone. Es decir, él fue el que creó el símbolo moderno de esta boca con la lengua afuera, porque ya vemos, es algo que venía desde tiempos antiguos, pero este símbolo de arte moderna de una boca con esos labios de mujer rojos, pero con dientes de demonio, sacando la lengua afuera, fue ese pintor llamado Ruby Masur quien se lo inventó de primero, y él fue el que lo puso en la carátula del álbum de los Rolling Stones. Es decir, este señor fue el primero en inventárselo, y resulta que eso es lo que lo ha hecho famoso. ¡Qué locura, hermanos! Entonces, ese símbolo de esa lengua afuera se ha convertido en un símbolo global usado por celebridades de todo tipo. Recuerden que les hice también un video de la secta con la lengua afuera, donde veíamos a cantidades de actores y estrellas de Hollywood y cantantes sacando la lengua, haciendo este símbolo demoníaco que es una burla a Jesucristo, pero que además en realidad es un símbolo masónico. Es la forma como ellos manifiestan su adherencia a sectas secretas masónicas. Es de locos porque ese símbolo en realidad nos lleva a una diosa madre, que no es diosa, es demonio. Hablamos de esta adoración a la madre tierra, a la Pachamama, que existe hoy en día, que es en realidad una adoración a la diosa Kali, que es el demonio Kali. Este demonio Kali anda por ahí con la lengua afuera. ¿Y de quién se burla, hermanos? Entonces, nosotros vemos que los poderosos del mundo son hinduistas, adoran a este demonio Kali. Les recuerdo también un video en donde les mostré cómo los ricos y poderosos del mundo todos son hinduistas. Así es, aunque se presenten como cristianos, inclusive. Recordamos también al Papa Juan Pablo II, quien en realidad era hinduista. Es de locos. Asimismo, no olvidemos cómo una noche en Nueva York salió reflejada en el edificio Empire State la imagen de esta diosa Kali. Y también recordemos el artista satánico del grupo de rock Kiss, el señor Gene Simmons,
el cual también anda sacando su horripilante lengua en los conciertos. Todo es una burla a Jesucristo. Y son los multimillonarios del mundo, hermanos. El éxito y el poder absoluto lo tienen ellos. Tienen el dinero para hacer lo que quieran. Miremos en la galería de este pintor, como uno de sus cuadros tiene la frase: tú pones mi mundo al revés. Plop. Y esto es otra cosa curiosa entre el mundo del maligno, que es este mundo, versus el mundo de Dios, que está arriba en los cielos, porque este mundo está al revés. Son mundos opuestos. En este mundo, la ley de Dios es desechada, y asesinar a un bebé en el vientre materno es visto como un bien común. Perseguir al prójimo, basado en chismes de televisión, es visto como otro derecho de salud. Es que tú estás defendiendo tu derecho de salud cuando el prójimo no acata las órdenes de salud. Plop. Por lo cual leamos en Isaías capítulo 29 versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Esta idolatría climática que está apoderándose del mundo en estos últimos tiempos, y que para colmo de males, hermanos, esto es imparable, está mezclada con la adoración a este demonio Kali. Y de esta forma vemos que se configura todo lo que se nos ha dicho en la Biblia. Estas personas son idólatras y se burlan de Jesús, y luego ven un árbol frondoso y lo adoran, lo abrazan, se arrodillan ante él y dicen que gracias a ese árbol frondoso es que tienen oxígeno. Todo es idolatría. Entonces, este mundo está bajo el poder del maligno. Los moradores de la tierra llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto lo profetizó el profeta Isaías. Leamos en el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Claro que sí. Ay de los idólatras, los que tienen este evangelio climático, los que declaran que los ríos tienen derechos y que los bebés no tienen derechos. Los que declaran que la mujer tiene derecho a tener placer, pero un bebé no tiene derecho a vivir. Ay de todos ellos, porque han puesto el derecho de los árboles y ríos por encima de los derechos humanos. Es de locos. Y resulta que un bebé en el vientre materno debe ser asesinado porque viene a contaminar los ríos, viene a violar el derecho de los ríos. Entonces declaran que es saludable matar al bebé para proteger el derecho de la madre tierra. Plop. No olvidemos que esto es muy similar a lo que está escrito en el Catequesis Católico sobre la pena de muerte. Cuando hay un ser humano que de alguna manera pone en un supuesto peligro a las masas, según el Catequesis Católico es saludable matar a ese ser humano. ¿En base a qué? En base a un chisme, en base a la idolatría de estas personas. Ay sí, porque los árboles nos dan el oxígeno. Ay sí, porque hay gotículas volando en el aire, entonces te vamos a matar. Es de locos, son chismosos, levantan falso testimonio. Entonces lo han invertido todo. Recordemos que Dios creó al hombre en la cúspide de la cadena alimenticia. Dios puso a la naturaleza al servicio del hombre, pero los poderes del mundo ahora lo han invertido todo. Y resulta que ahora es el hombre el que debe estar al servicio de la naturaleza. Asimismo, el hombre se volvió mujer, la mujer se quiere volver hombre. Todo está al revés. Es curioso, hermanos. Cuando nosotros vemos las siglas de CNN y sabemos que significan Catholic News Network, o en español, Canal de Noticias Católico, y que precisamente
el Papa Francisco, que es el líder de este nuevo evangelio climático, pero además de eso, es el líder de la masonería eclesiástica, porque vemos que su nombre en numerología babilónica suma 33. Y hablando de eso, miramos a uno de sus preferidos sacerdotes, a un supuesto exorcista, haciendo el símbolo de la lengua afuera. Y esto se debe a que ese símbolo de la lengua afuera es un símbolo masónico. Es terrible. No por nada, el satanista y masón Albert Pike dijo que en la medida en que las multitudes sean expuestas a estos símbolos satánicos, hace que cada vez se vuelva más ordinario y común el ver dichos símbolos, lo cual desemboca en que luego los simples no vean nada malo en esos gestos. No tiene nada de malo, Ecusatón. A toda hora veo ese símbolo de la lengua afuera. Plop. Es una especie de mueca sin sentido. Tranquilo. Pero el masón Albert Pike dice que esa es precisamente la intención de buscar que actores y cantantes famosos estén continuamente haciendo dicho símbolo. Y es precisamente la de desensibilizar a las masas, pues se les pone la verdad a plena vista y luego éstas no pueden verla. Finalmente las multitudes terminarán imitando esos comportamientos. Por eso luego vemos que se puso de moda tomarse una selfie sacando la lengua. Es impresionante. Asimismo han llegado al punto de decir que este sacerdote exorcista, cuando saca la lengua, es porque le está sacando la lengua al demonio. Parecen niños. Entonces terminan haciendo burla de lo sagrado, mientras que se alienan con lo satánico. Hablando de satanismo, miremos también la noticia que ha salido en un periódico de Estados Unidos. Abro comillas. ¿Te sientes exhausto? Considera un reposo sabático. Cierro comillas. No olvidemos que para esta gente el Shabbat cae en domingo, aunque no caiga en domingo, porque la etimología de la palabra Shabbat nos lleva a sábado. Sábado es Shabbat y el sábado es el séptimo día. El sábado es el día de reposo, no el domingo, así como está establecido en Éxodo 20. Y tampoco es cierto que Jesús haya cambiado el día de reposo de sábado a domingo. Pero lo más curioso de todo es que si tú quieres lograr que las personas deseen afanosamente descansar, pues tal vez tengas que cansarlas, tengas que llevarlas al cansancio extremo, a que se sientan extenuadas. ¿Cómo podrías lograr eso? ¿Cómo podrías hacer que las multitudes estén tan cansadas que griten a pulmón vivo que les den un día de reposo? Tal vez ya lo sabes. Por supuesto, a través del bautismo negro. Y si buscamos en internet los efectos secundarios del bautismo negro, vamos a encontrar que precisamente uno de esos efectos secundarios es el cansancio extremo. Ellos lo reconocen, hermanos. Ni siquiera es una teoría de conspiración como ellos le llaman. No, ahí está en sus noticias, en sus chequeadores de la verdad. Es tremendo. Imaginémonos a estas multitudes sintiendo un cansancio corporal, un Guillain-Barré, esta terrible enfermedad que es también un efecto secundario del bautismo negro y que genera un cansancio generalizado en el cuerpo humano. Multitudes y multitudes de personas exhaustas, porque además trabajan y el dinero nunca alcanza, porque cuando se ganan algo, luego van al supermercado a comprarlo y ahora vale más. Y entonces no les alcanza nunca. Y siempre tienen que trabajar más y más. Y luego les ponen otro bautismo negro para que estén aún más y más cansados. Un cansancio generalizado de la población. Entonces es ahí cuando el poderoso lobo feroz entrega la solución. Tranquilos, hijitos, ustedes están cansados. Yo los entiendo, por eso pienso que debemos declarar el domingo como un día para reposar. No solo como reposo del ser humano, sino también, miren, es para reposo de la madre tierra. Ella también debe reposar.
Y de esa manera también se configura esta idolatría hacia la tierra, lo cual causa que la tierra tenga que ser destruida por fuego, como está escrito en la ley. Entonces, por eso el Papa Francisco sacó su encíclica Laudato Si, en donde él declara que la única solución, porque ellos no te dan ninguna otra solución, sino la que les conviene a ellos, esa es reposar en el falso día de reposo, decretado por Constantino en el año 321, el día de reposo solar en domingo. Pero a las personas además se les dice que la Madre Tierra va a reposar, y te muestran a la Madre Tierra enrollada en vegetación como una buena mujer embarazada, con una sonrisilla santurrona, pero resulta que en realidad es el demonio Kali, es el maligno. Es decir, hermanos, entre más nosotros veamos avanzar este evangelio climático y entre más las personas se sigan poniendo estos bautismos negros, más exhaustos van a estar hasta el día que todos, en forma de pueblo democrático, van a exigir que establezcan este día de reposo global. Y nosotros hasta ahora hemos visto terribles destrucciones en pequeñas ciudades, pero imagínense cuando estemos ante un terrible evento destructivo en una gran ciudad. Uno se pregunta, ¿por qué esta gente no puede entender por qué? Es que es algo que está a plena vista. Cada vez que se vuelcan a su idolatría, a adorar a la Madre Tierra, es decir, esto no estaba a este punto al que ha llegado, cuando vemos terremotos, incendios por todos lados, cuando el Papa Francisco en el 2015 empezó con su sembradera de árboles, con esta adoración a árboles frondosos. Aún no teníamos los problemas que tenemos hoy en día, en donde la inflación está disparada, pero esto ha empezado por esa idolatría, por la adoración a la Madre Tierra. Y sin embargo no pueden entenderlo. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este es el culto que hay hoy en día a los árboles. Y tú ves que lo dicen por los noticieros, por todos lados. Son los árboles los que nos dan el oxígeno. ¿Y qué pasa? Ahora ellos están quedando sin oxígeno, no pueden respirar por un supuesto bicho volador. No. Es porque tú no puedes reconocer quién es el que te da la respiración, quién es el que te da el aliento de vida. Es Jehová de los ejércitos, no son los árboles. Eres un idólatra adorador de los árboles frondosos, eso es lo que eres. Ahora pretenden que hasta las haciendas ganaderas tengan que sembrar árboles frondosos para proteger a la Madre Tierra. Pero plop, o como dicen mis hermanos en México, aguas, es la diosa Kali a la que están adorando. Es un horripilante demonio, no es la tal madrecita. No, es el demonio Kali. Entonces de nuevo, hermanos, ¿cómo es que no entienden? Leamos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, a los cuales el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, a los incrédulos, se los cegó por completo. ¿Y para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ellos sacan la lengua en sus selfies. Es de locos. Entonces vemos que el mismo demonio los tiene cegados. Y por eso no pueden entender algo que está ahí, a plena vista. Tal como lo dijo el masón satánico Albert Pike, que las personas verían estos símbolos satánicos frecuentemente, de una manera tan repetitiva, que llegaría el día en que los considerarían como algo normal. Y por eso es que yo te digo que no debes ver televisión, porque luego uno les advierte y entonces te consideran como alguien extremista. Oh, Ecusatón, pero mira, tú eres exagerado. Es decir, ahora porque yo saque la lengua cuando estoy bostezando, entonces ya soy satánico. Y es que esas son el tipo de respuestas que te dan.
Obvio que todo tiene su contexto, pero hablamos de un contexto donde la persona está haciendo este símbolo. Entonces, estas personas van de mal en peor porque nunca pueden entender y están sometidas entonces a la voluntad del maligno y no se dan ni cuenta. Es algo horrible, pero es algo para reflexionar sobre nosotros mismos. ¿A qué voluntad te sometes tú diariamente? Hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿A qué voluntad estás sometido? ¿Te sometes a la voluntad de Dios, guardando su ley, o a la voluntad del maligno, violando la ley de Dios? Esa es la pregunta. Jesús declaró en Juan capítulo 14, versículo 13, «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Y a ese punto es que debe llegar todo ser humano que quiera salvarse. Al punto de decir eso, que ese príncipe de este mundo no tiene nada en común conmigo. Su forma de actuar y su manera de pensar son totalmente opuestas a la mía. Entonces un hermano me preguntaba el otro día, Ecosatón, ¿será que Dios tiene en cuenta que a veces andamos pensando cosas malas y será que eso pueda hacernos perder la salvación? Porque él decía que a veces tenía malos pensamientos, aunque según él, pues nunca llegaban a consumarse. Pero vemos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, con solo saber en lo que tú estés pensando, sabemos quién eres, si eres de la carne o eres del Espíritu. Es una regla muy sencilla. Y claro que si tu mente anda pensando en las cosas de la carne, pues estás bajo el poder del maligno, porque este es el mundo de la carne. El maligno la controla. No hay vuelta de hoja a eso, no hay escapatoria. No es posible entrar al cielo con tu mente puesta en las cosas de la carne, porque quiere decir que estás bajo el poder del maligno. No puedes entrar. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tienes tu mente entonces ocupada en las cosas de la carne, entonces ya sabes que estás en la muerte. Pero si tienes tu mente ocupada en las cosas del Espíritu, pues ya sabes que estás en la vida. Sin embargo, los locos del siglo XXI no saben qué es tener la mente puesta en las cosas del Espíritu y piensan que es una cierta clase de epifanía sentimental. Tal vez ellos piensan que es ir a bailar a la iglesia en domingo, o tal vez piensen que es andar por ahí repitiendo oraciones una y otra vez, pero eso no es poner la mente en las cosas del Espíritu. Es que este es uno de los problemas más grandes de la cristiandad hoy en día, que el cristiano no tiene ni idea qué significa permanecer con la mente ocupada en el Espíritu. Es un grave problema que hay, la ignorancia del cristiano. Y notemos la E mayúscula que pone el apóstol al inicio de la palabra espíritu. Es decir, no se nos habla de cualquier espíritu, sino de un espíritu en especial, del Espíritu de Dios. Leamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahí tienes entonces la respuesta a lo que significa ocuparte en el Espíritu, y es guardar los mandamientos de Dios. Claro que tu mente debe concentrarse en eso, en guardar los mandamientos de Dios. Y este es el plan que tú puedes seguir, o deberías seguir. Debes cada día meditar en los mandamientos de Dios, y debes repetirte a ti mismo que te gusta guardar los mandamientos y estatutos de Dios, que te hace feliz guardar la ley de Dios, mucho más feliz que cualquier cosa. Y es algo que debes empezar a enseñarle a tu cerebro,
Porque el problema es que tu cerebro está enseñado a guiarse por la gratificación instantánea y lo hace de manera automática. Es decir, que tu cerebro opera en la carne de manera automática, porque está siempre guiado a buscar la gratificación instantánea, pero una gratificación instantánea lujuriosa, que es guiada por un placer, que es contrario a la ley de Dios. Y tú puedes entender, y yo creo que cualquier ser humano lo puede entender, que esa manera de operar del cerebro humano no lo lleva a la felicidad. Es algo que está obvio. Tampoco lo lleva a la paz. Casi que es al contrario en un 100%. Te lleva a estar en zozobra, en ansiedad o en depresión, o a estar en intranquilidad constante. Por eso ahora tú debes reentrenar a tu cerebro. Debes enseñarle a hacer algo que él no conocía. Tu cerebro no sabía de esto porque tú no lo sabías. El problema es que tu cerebro opera en un nivel automático. Hay decisiones que tú tomas en las cuales te dedicas a pensarlas y a meditarlas y tardas un tiempo en llegar a la solución o a la decisión que quieres tomar. Pero hay otras decisiones que toma tu cerebro y lo hace de manera automática. Y ahí es donde está el problema. Tu cerebro entonces, debido a que está constantemente decidiendo a favor de la gratificación instantánea carnal, siempre va a aflorar en tu mente pensamientos que son contrarios a la ley de Dios. Siempre lo va a estar haciendo porque esta es la manera como tu cerebro estuvo entrenado durante toda tu vida. Es el problema que hay. Y por eso es que les he explicado que entre más tiempo pase en tu vida, más fuertes son estas estructuras de pensamiento y muchísimo más difíciles será el poder romperlas. Por eso es que vemos que la mayoría de personas ya de edad no pueden cambiar jamás. Es decir, por más de que tú les enseñes algo y le muestres a esta persona que ya tiene sus años la realidad y se lo muestres con la Biblia y la persona lo pueda ver, esta persona ya no va a cambiar porque su cerebro tiene estructuras mentales que han sido reforzadas y reforzadas durante décadas, toda su vida, y ya llegan a un punto que no pueden cambiarlo. La buena noticia es, hermanos, que todo es posible porque aún personas de edad lo han logrado. Y si personas de edad han logrado algo que la mayoría no puede lograrlo, pues los que están más jóvenes, pues tienen mucho más chance de lograrlo. Y esto es lo que tienes que hacer. Debes empezar a reentrenar tu cerebro, a enseñarlo a que para ti la felicidad está en guardar la ley de Dios. Y que es algo que es racional para ti, que a ti te parece que es lo correcto, pero que a tu cerebro no le parece. Tu cerebro constantemente te envía ideas de que la felicidad para ti está es en buscar la gratificación instantánea que está ligada a violar la ley de Dios. Ahí es donde tú estás en esta lucha. Es una batalla que tienes en tu propia mente. Y esta batalla tú la vas a ganar si tú pones empeño y tienes fe, porque Jesús te va a ayudar. Entonces debes enseñarle a tu mente a que la felicidad tuya está en guardar los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, que eso es lo que te da paz y tranquilidad. Y este proceso mental debes adquirirlo de una forma que al principio es un poco mecánica, pero que luego se va a volver automática, y ahí es cuando vas a lograr la victoria absoluta. Y para empezar explicándote cómo puedes hacerlo, debes empezar generando ese pensamiento racional que tú tienes, porque si tú has visto mis videos, ya debes saber la verdad, debes saber que la vida eterna está en guardar la ley de Dios. Sin embargo, tu cerebro automático no lo cree. Tu cerebro piensa que tú vas a ser salvado en tus pecados y que tú tienes derecho a esa gratificación instantánea y que Jesús lo va a entender. Pero tú tienes ya un concepto racional que has adquirido en vista a cientos de pruebas que yo te he mostrado. De esta forma ahora tú vas a desplazar
ese cerebro automático que está en guerra con tu mente racional que ahora entiende la verdad. La manera en que lo vas a hacer es que vas a tratar de asociar alguna gratificación que tú puedas tener, una gratificación sana, que no sea pecado, a este pensamiento de que quieres guardar la ley de Dios y que eso para ti te da felicidad. Para poner un ejemplo, puedes tratar de pensar en algo que te guste, que te da gratificación instantánea, pero que no es pecado de ninguna manera. Por ejemplo, hay cosas que nos gustan, cosas que son buenas para el cuerpo y el cuerpo las entiende como algo bueno. Como por ejemplo, tomar un jugo de frutas. Y tu cerebro pues se siente feliz, como lo dice la palabra de Dios. Cuando el rey Asuero tomaba este jugo de uva, este vino de uva, pero que no es licor, sino jugo de uva, el corazón del rey estaba feliz. Asimismo pasa. Hay muchos jugos que realmente nos hacen felices. El jugo de mango, de maracuyá, bueno, en fin. ¿Y qué pasa cuando tú puedes asociar esta sensación a esta idea de que a ti te gusta guardar la ley de Dios? De esta manera empiezas a enseñarle a tu cerebro que el mantenerte concentrado en la ley de Dios es algo placentero para ti. Y es que cuando tú piensas y meditas en los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, entonces hay placer en tu ser. Por ejemplo, tú meditas en un mandamiento con el cual tienes alguna dificultad. Ese mandamiento en el que tú tienes un especial problema. Y meditas en cómo te gusta guardar ese mandamiento, cómo te gusta que tú siempre lo estás guardando, a pesar de que tú sabes que a veces tienes problemas con ese mandamiento, pero al mismo tiempo que te estás de alguna manera enseñando que a ti te gusta guardar ese mandamiento, luego vas y tomas de ese jugo de fruta que te gusta. Y de esta forma empiezas a hacer esa asociación. Estás combinando una gratificación instantánea que no es pecadora con la idea de mantenerte santo y puro y de no violar ese mandamiento que para ti es de especial atención y cuidado. Entonces tú empiezas a meditar sobre por qué debes guardar ese mandamiento, por qué es tan importante para ti y qué pasaría si las personas que están a tu lado violaran ese mandamiento. Y empiezas a darte cuenta, a reentrenar a tu cerebro de la importancia de guardar ese mandamiento. Lo vas reentrenando. Tu cerebro luego empieza a liberar dopamina a medida que tú vas tomando ese jugo de fruta que tanto te gusta. Y entonces en tu cerebro se empiezan a crear nuevos circuitos de pensamiento. No olvidemos que la dopamina es vista por la ciencia como una hormona del placer o también como un neurotransmisor que activa circuitos de pensamiento que te causan placer en tu mente. Pero ahora, imagínate esto. Imagínate que en vez de que tu cerebro genere dopamina por tener pensamientos pecaminosos, ahora está pasando todo lo contrario. Ahora tu cerebro genera dopamina porque estás pensando en la ley de Dios. Es decir, por tener pensamientos de santidad. ¡Wow, hermanos! ¿No sería eso de locos? Sería increíble, ¿verdad? Imagínate eso, que tu propio cerebro ha generado un circuito cerrado que busca placer cuando tú piensas en la ley de Dios. Es decir, que ahora cuando tú quieras tener una gratificación instantánea en tu mente, pues vas a pensar en la ley de Dios. Tu cerebro inconsciente ahora de forma automática liberará dopamina y tú sentirás que estás bien. Lo mejor de todo, hermanos, es que sí lo podemos lograr. Sí podemos reentrenar nuestro cerebro para lograrlo y esta es la manera para hacerlo, hermanos. Por ejemplo, después de tú ver un video de Cusatón, después de leer la Biblia, después de meditar sobre la ley de Dios, haz algo que te guste mucho. No tiene que ser exactamente tomar un vaso de jugo. Puede ser cualquier cosa que para ti individualmente te cause un bienestar, una sensación placentera. Y luego empiezas a repetir estos procesos. Y ahí es cuando vemos cómo nuestro cerebro empieza a ser reentrenado.
porque esta dopamina empieza a liberarse y se empiezan a establecer nuevos vínculos de placer en tu mente. Ahora has creado una nueva asociación de algo que te gusta y tu cerebro empezará a asociarlo de forma inconsciente y automática. Al mismo tiempo, has roto aquellos viejos circuitos de pensamiento, aquellas viejas asociaciones que liberaban dopamina en tu cerebro y que cierto pecado te gustaba, te hacía feliz, lo cual era un engaño. Estabas totalmente engañado. Sin embargo, como es algo que hiciste automáticamente por tanto tiempo durante toda la vida, pues tu cerebro ahora lo hace de manera automática. De forma inconsciente genera sensaciones de placer por tener pensamientos o actos que son pecados o vicios. Entonces, hay dos maneras de operar en este mundo. Cuando tú pones a trabajar tu mente al servicio de la santidad, o cuando pones a trabajar tu mente al servicio de la carne. Y en ambos casos se va a liberar dopamina. Tú puedes reentrenar a tu cerebro para que tu cerebro esté feliz en cualquiera de las dos cosas. Tu cerebro puede estar feliz, sea tú pensando en la santidad o sea tú pensando en el pecado. Sin embargo, ya sabes que cuando piensas en el pecado, aunque tu cerebro te haga sentir que estás feliz, ya sabes que no te va a traer la felicidad. Es algo que tú lo sabes porque en este mundo nadie ha podido lograr la felicidad. Ni siquiera un hombre rico que viva con mucho dinero puede decir que es feliz, porque ya sabemos que el pecado no trae la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que trae la felicidad? Lo que trae la felicidad es la santidad. Y para eso tú tienes que destruir estos circuitos de pensamientos pecaminosos que automáticamente generan sensaciones de placer en tu mente. De esa manera te mantienen en un círculo vicioso, lo que yo les he descrito como el Ouroboros, esta serpiente que está continuamente girando dentro de ti, mordiéndose la cola, obteniendo placer de su propio cuerpo. Y este es el problema a nivel espiritual y mental. Entonces ya vemos, hermanos, que hay una buena noticia. La noticia de que puedes reentrenar tu cerebro. Es algo que tú tienes que hacer al principio, de manera que es un poco difícil, porque al principio no vas a ver los resultados, al principio parece que estás fracasando, al principio parece que no funciona, pero ahí es donde tienes que ponerle la fe. La fe, hermanos, es eso que vence. Nosotros con Jesucristo y con la fe vamos a vencer. Entonces, claro que sí lo puedes lograr. Ahora puedes generar esta dopamina, no por tener pensamientos pecaminosos, sino por tener pensamientos de santidad. Ahora puedes poner tu mente al servicio del Espíritu y no al servicio de la carne. Es decir, que tu cerebro ahora es entrenado para que vea el pecado como algo automáticamente doloroso. Imagínate eso. Es que ese es el problema que tenemos hoy en día. Alguien te manda una foto de personas bebiendo licor y tú los ves que parece que están tan felices. Y entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro puede llegarte a decir, mira, si yo voy a la fiesta seré feliz. La realidad es que no es así. La realidad es que cuando tú bebes licor serás infeliz. Pero ¿qué pasa cuando tú automáticamente le enseñas a tu cerebro que eso que te están enviando no te traerá felicidad de ninguna manera, aunque esas personas se vean tan felices en ese asado o en esa fiesta? Es un entrenamiento demasiado poderoso porque luego es algo que será automático en ti. Es decir, que inclusive cuando alguien venga a presionarte, a obligarte, a amenazarte de que tienes que violar la ley de Dios, o de alguna manera te van a hacer algo, como es lo que pretende hacer el gran lobo feroz, el Papa de Roma, el Anticristo, que pretende prohibirte poder comprar y vender. Y tú vas a llegar al punto de que para ti ni siquiera el dinero va a ser algo que te dé felicidad. Lo que te va a dar felicidad es guardar la ley de Dios. Y al mismo tiempo, tú vas a llegar al punto en el cual el hecho de que tú violes la ley de Dios te hará tan infeliz que para ti ni siquiera
será suficiente el poder comprar y vender como para poderle poner contrapeso a esa infelicidad que te causará el violar la ley de Dios. De esa manera tú jamás podrás ser movido de la santidad, porque tu propio cerebro fue ya entrenado a generar placer por guardar la ley de Dios y a tener sensaciones de dolor, sensaciones de angustia cuando violas la ley de Dios. De esta manera, no importa con qué vengan estos endemoniados a decirte que tú tienes que violar la ley de Dios para que puedas seguir operando en la sociedad, para que puedas viajar de un país a otro, o para que puedas comprar y vender. No, nada de eso puede ya moverte, porque para ti, en tu mente, la felicidad está en guardar la ley de Dios. Nada puede ya moverte de ahí, porque tu propio cerebro ha sido ya enseñado a tener felicidad en el solo hecho de estar en santidad. Entonces, manos a la obra, hermanos. Empecemos a romper esos viejos circuitos de pensamiento carnal y empecemos a establecer unos nuevos circuitos de pensamiento espiritual para que nosotros podamos estar preparados ante la crisis de la marca de la bestia. Sobre todo porque será una crisis en donde se pasará un decreto, una pena de muerte para todo aquel que no quiera adorar al lobo feroz, al Papa de Roma. Pero hasta ese punto va a llegar nuestro entrenamiento. Nosotros vamos a entrenar nuestro cerebro a tal manera que nada podrá arrebatarnos este proceso mental que hemos establecido. Ni siquiera la amenaza de una pena de muerte podrá quitarnos esta voluntad de vivir en santidad, que es lo que nos da felicidad. Es impresionante. Ahora, no olvidemos que el demonio lo imita todo, porque ellos dijeron que destruirían este mundo con un gran reseteo para reconstruir una nueva civilización desde cero, lo que en inglés ellos llamaron Build Back Better o reconstruir mejor. Pero no olvidemos, hermanos, que el pueblo de Dios también necesita derrumbar el viejo hombre, el viejo mundo, ya no hablando de casas o de lo que sea que es material, sino hablando de derrumbar esta mente pecadora, derrumbar esos viejos procesos mentales. Hablamos de resetear tu mente para ahora traer una nueva mente renovada, una mente que tiene felicidad y placer por hacer la voluntad de Dios. No lo que pasa con la mayoría de cerebros que hay en el mundo, que generan una gratificación instantánea cuando piensan en cosas pecaminosas, es decir, que tienen placer en hacer la voluntad del demonio. Es algo terrible, es algo que debería ponerle la piel de gallina a cualquier persona. Es que tu mismo cerebro automáticamente te hace estar bajo la voluntad del demonio. Es una situación terrible que debería hacer que cualquier persona se ponga manos a la obra para romper esos viejos circuitos de pensamiento, porque a través de esos horribles circuitos de pensamiento es que el demonio tiene cegada la mente de los simples. Es así como tiene poder sobre las personas. Pero el verdadero cristiano debe empezar este proceso. Es un proceso que al principio no es fácil, el proceso de borrar la mente carnal, el proceso de destruir esa mente con la que tú has vivido toda tu vida. Una mente que no tenía fe, una mente despojada de esperanza, que no tenía certeza de que el Padre y el Hijo estaban allá arriba en el cielo. Una mente que realmente no le creía a Jesús. Pero fue Jesús quien nos dijo que la carne para nada aprovecha. Es decir, que en las obras de la carne no está la felicidad, sino por el contrario, es en la carne donde el ser humano encuentra la desesperanza y la tristeza, porque la carne nunca se sacia, nunca tiene lo suficiente, la carne siempre quiere más. El hombre millonario luego quiere ser multimillonario, luego billonario, luego trillonario, luego quiere apoderarse del mundo entero. Nunca obtiene lo suficiente y por eso vemos que nunca hay felicidad en la carne. Pero en la mente espiritual podemos encontrar la verdadera felicidad y por eso es que tenemos que enfocarnos
en las cosas del Espíritu. Porque ni aun si nos entregaran una mansión para vivir en ella, eso nos daría la felicidad. Al contrario, muchas personas viven aburridas en esas mansiones porque se sienten tan solas. Es terrible. Es en el Espíritu donde hay felicidad. Entonces vemos que las palabras de Jesús son correctas, porque el ser humano basado en lo que es de este mundo no encuentra la felicidad. Las personas se suicidan y están a toda hora en conflicto, culpando al otro de sus desgracias. Por tal motivo, entendamos que la felicidad está en lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Pues es hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es que guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos. Y nosotros ya sabemos, hermanos, que la carne batalla contra el espíritu y viceversa. Y no pienses que este proceso es fácil porque hay una batalla. La mente carnal está en guerra con la mente espiritual. Y claro que tu cerebro se va a oponer a que de repente derribes toda esa estructura de pensamiento con la que has vivido por todos estos años. Él no quiere que tú resetees y reinicies esos circuitos de pensamiento. Él no quiere que tú ahora vengas con nuevas formas de pensar y de actuar para traer una nueva mente, una mente espiritual. Por el contrario, el cerebro carnal siempre va a estar buscando la manera de llevarte inconscientemente a creer que la felicidad está en el pecado. Pero es obvio que es una mentira. Es decir, miremos el caso del adulterio, por ejemplo. Tú puedes creer o pensar que no tiene nada de malo que andes mirando de vez en cuando a una u otra mujer, pero de repente cualquier día caes en adulterio y luego tienes problemas. Pueden resultar multitud de problemas. Problemas como enfermedades, como embarazos, y luego llegas al aborto, porque hay que esconder la prueba del adulterio. Es lo que vemos en la sociedad, y esta es una de las raíces del aborto, porque esa es la prueba del delito. La prueba del adulterio es ese bebé que está en el vientre materno. Por eso es que los hombres han dicho, hay que asesinar al niño, porque todo el mundo se enterará que hubo adulterio. Y vemos hasta dónde llegan las locuras del ser humano. Luego la persona carga con un asesinato. Ella pensó que estaba matando células sin sentido, pero resulta que mató a un ser humano, que era un hijo de Dios. Es de locos. ¿Puede eso traer la felicidad? Al contrario, es una terrible trampa. Es una trampa que lleva a un mundo de desgracias. Y tú no quieres caer en una trampa de esas. Por eso racionalmente tú entiendes que la paz y la felicidad está en guardar la ley de Dios. Pero tu cerebro no lo va a entender. Tu cerebro siempre te va a estar llevando a este viejo circuito de pensamientos en donde tú piensas que la felicidad está en la gratificación instantánea pecadora. Miremos esto, porque es que hemos sido enseñados desde niños. Fuimos precisamente enseñados a siempre buscar la gratificación instantánea. Y nadie te dijo que tú tenías que estar pendiente, haciendo diferencia entre lo que es pecado versus lo que es guardar la ley. Porque ya dijimos, hay gratificaciones instantáneas que pueden ser sanas, como beber un jugo de frutas. No has pecado, pero hay otras gratificaciones instantáneas que son pecados. Y de niño nadie te explicó, ni nadie te dijo, cuidado, enséñale a tu cerebro que tú no puedes andar por ahí buscando así nada más la gratificación instantánea, porque hay cosas buenas y hay cosas malas, cosas que te traen mucho mal. Sin embargo, nadie te lo dijo. Nadie te explica la ley de Dios, porque las mismas iglesias cristianas dicen que la ley de Dios fue abolida. Miremos el problema en el que está el mundo. Y por eso es que vemos una sociedad perdida, los hombres matando niños indefensos en el vientre materno para esconder su pecado y para continuar en su gratificación instantánea pecadora. Es algo terrible, es algo a lo que Dios le va a traer un juicio muy pronto. No este juicio que vemos ahora, donde rayitos de láser caen del cielo que vienen del demonio, sino cuando vengan las 7 horribles plagas de la ira de Dios, hermanos. Entonces,
Es el problema. A un niño hay que enseñarlo desde temprano a buscar la felicidad en guardar la ley de Dios y no en el placer carnal. Porque al niño desde temprano se le enseña a comer lo que le dé la gana mientras eso le parezca sabroso. Y ahí viene este proceso mental que se genera de forma automática. Porque cuando tú al niño le enseñas a comer algo que no sabe tan delicioso como las verduras, pero que es bueno para él, ese niño está creando otro circuito de pensamientos, muy pero muy distinto al niño que solamente va a comer hamburguesa porque le sabe sabroso, sin que le importe las consecuencias que trae para su cuerpo. Ese otro niño está bajo un circuito de pensamiento pecador que le va a traer mucha desgracia en su vida. Entonces, este es el problema. Tú dices que ¿por qué los niños murieron en el diluvio? Y ya ves que los niños están también con su mente esclavizada bajo el poder del maligno. Si inclusive desde bebés en el vientre materno reciben esta enseñanza de su propia madre, una madre que vive su vida guiada por la gratificación instantánea del pecado. Y el bebé recibe eso de la madre y el bebé se hace culpable por los pecados de la madre. Y luego nace de niño y luego repite la historia de la madre o del padre. Son maldiciones generacionales que van de generación en generación. Nadie es capaz de detenerse y decir, un momentico, voy a cambiar, voy a reentrenar mi cerebro. Voy a cambiar estas estructuras mentales que tengo. Entonces estas personas dicen, así soy, así nací. Esta fue la manera como yo nací y no puedo cambiar. Es lo que vemos en esta comunidad sodomita. Ellos declaran que ellos nacieron así, punto. Pues eso no es ninguna excusa. Todos los seres humanos heredan estructuras de pensamiento. Sin embargo, el ser humano racionalmente puede cambiar y destruir y resetear esas estructuras de pensamiento. Puedes poner tu mente al servicio de la santidad y no al servicio de los pecados. Y aunque los pecados de los niños tal vez no tengan la misma magnitud que los pecados de los adultos, a la final no olvidemos que una sola infracción de la ley es la violación de toda la ley. A ti como ser humano te parece que el niño no ha hecho nada malo, pero Dios es el juez y Él es el que decide. ¿Qué pasa cuando Dios dice que cuando violamos el día de reposo en sábado es como si violáramos toda la ley? Es como si mataras. Es para Dios lo mismo. Pero a ti no te parece eso. ¿Por qué? Porque tú no tienes placer en guardar la ley de Dios, sino que tienes placer en la maldad y buscas maneras de justificar tu maldad. La palabra dice entonces que todos los seres humanos son pecadores, no solamente los adultos. ¿Acaso los niños no son seres humanos? Es que este es precisamente el asunto. Los que matan a los niños en el vientre materno dicen que esos niños no son seres humanos. Pero, ¿cómo así? Claro que son seres humanos, pero si son seres humanos, son pecadores. Entonces, ¿cómo es que tú dices que Dios es injusto cuando los niños murieron en el diluvio? Porque no es injusto. Todo ser humano es pecador. Es lo que pasa. ¿Y de quién es la culpa? Tal vez de que un niño sea pecador, pues de la madre. La madre es culpable. Cada quien es culpable. Asimismo, cuando ese niño se vuelve adulto y no hace nada por cambiar, ese niño repite el mismo proceso y le enseña a sus hijos a ser malos. Y entonces él también es culpable de la maldad de sus hijos. Por eso Jesús declara, dejad que los niños vengan a mí, porque entendemos que Jesús nos revela ahora una nueva forma de comportarnos que no la habíamos visto en ningún otro ser humano. Jesús nos muestra que guardar la ley de Dios es algo gratificante, aún inclusive en contra de lo que pudiéramos ver como doloroso en este mundo. Inclusive su cerebro, el cerebro de Jesús, ya estaba entrenado a que la satisfacción por guardar la ley de Dios es superior a cualquier dolor que él pudiera haber sentido en vida. Es lo que Jesús nos enseña, que las obras de la carne son más dolorosas que el mismo dolor físico.
Y por eso nosotros tenemos que destruir este circuito de pensamiento que nos lleva a pensar que las obras de la carne son satisfactorias, son placenteras o son buenas. No es así, es un terrible engaño. Tenemos entonces un nuevo circuito de pensamiento que nos enseña Jesús, en donde el ser humano puede comportarse de forma santa. Lo que antes era imposible, ahora es posible, porque Jesús ya venció. Jesús nos mostró el camino. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos a ir aprendiendo tácticas en donde poco a poco vamos a ir reentrenando nuestro cerebro para guiarlo a establecer una nueva forma correcta de pensar, en donde él entienda que la felicidad nuestra está en guardar la ley de Dios, que eso es lo que nos trae paz, y que no nos engañe más haciéndonos creer, liberando una dopamina, liberando falsos circuitos de pensamiento, haciéndonos creer que la felicidad está en el pecado. No, entendamos ahora y enseñémosle a nuestro cerebro que es un engaño y que antes, por el contrario, eso nos traerá ansiedad, depresión y todo tipo de sentimientos horribles que inclusive pueden llevar a una persona al suicidio. No fue lo que vimos con Judas. Entonces, luego de que hemos entrenado nuestro cerebro, porque es un proceso de entrenamiento, igual como cuando alguien entrena a un perrito. A veces es como desesperante, el perrito no quiere entender, hasta que un buen día el perrito empieza a hacer las cosas y entonces nos impresionamos. De esta misma manera, al principio nuestro cerebro animal o carnal no quiere entender. No quiere hasta que un día empieza a estar en perfecta sincronía con nuestros pensamientos racionales. Cuando nuestro cerebro inconsciente, de manera totalmente automática, empiece a tomar esta decisión de que para nosotros es mejor guardar la ley de Dios que pecar, pues entonces estamos ya ante un ser que está 100% sellado en la santidad, sellado con el nombre del Padre y del Hijo. Este es el objetivo, ahí está claro, y vemos que tú tienes un papel que jugar en esto, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, si tú quieres pensar en las cosas del Espíritu, debes empezar este proceso enseñándole a tu cerebro a liberar dopamina cuando tú pienses en la ley de Dios o cuando tú actúes acorde a la ley de Dios. Y entonces tú tengas bienestar y felicidad por haber actuado correctamente, aun y cuando pueda que eso te haya traído algún problema, porque a veces así está este mundo. Siempre tú, cuando actúes correctamente, te va a venir un problema. Pero ¿qué pasa? Tu cerebro te hace sentir satisfacción, felicidad, porque has hecho lo correcto, a pesar de que tienes un problemilla, pero has hecho lo que has debido hacer. ¡Qué bello es eso! Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, que renueves tu mente, que hagas un verdadero gran reseteo en tu cerebro y que derrumbes esos viejos circuitos de pensamiento que te fueron enseñados desde niño y que heredaste de tus padres, en donde tu cerebro solo buscaba la gratificación instantánea placentera, sin importarle si fuera pecaminosa o no. Solo buscabas una sensación de bienestar, inclusive si tenías que violar la ley de Dios. Ahora nosotros hemos borrado ese programa de computación, ese circuito de pensamiento, y ahora nuestro cerebro hace todo lo contrario. ¡Wow! Es un cerebro que está feliz cuando la persona obedece los mandamientos de Dios, pero no solo eso, sino que también se molesta, se pone triste, se pone ansioso y tiene estrés cuando viola la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa? También tú puedes reentrenar tu cerebro de la manera opuesta. Cuando tú has cometido un pecado, cuando has violado la ley de Dios, pues ponte a hacer algo que no te guste, algo que es un trabajo para ti, algo como, por ejemplo, barrer o trapear, algo que tienes que hacer pero que no te gusta hacerlo y que ahora lo empiezas a asociar con ese pecado.
Cuando tú pecas, entonces te vas a trapear. Entonces tu cerebro es reentrenado. Y de nuevo, es un proceso que al principio parece que no funciona, pero con el tiempo tu cerebro empieza a hacer la asociación. ¿Ves? Es una asociación inconsciente y automática. No olvidemos que eso fue lo que Jesús nos enseñó cuando dijo: ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces hay que ser persistentes y jamás detenernos cuando surjan pensamientos pecaminosos, sino llegar al punto en que nuestro cerebro automáticamente los repudie. Así como Jesús inmediatamente repudió lo que Pedro le decía, cuando Pedro no quería que Jesús diera su vida por el mundo. Jesús lo repudió automáticamente porque no le generaba sentimientos de alegría, de felicidad, sino por el contrario, le traía sentimientos de dolor y tristeza. Una tristeza tan profunda de ver que sus hermanos murieran en sus pecados. Y ahora te toca a ti. Ahora te toca poner manos a la obra. Por ejemplo, miremos un caso que algunos ya pueden vivirlo en carne propia. Antes tu cerebro veía un pedazo de carne asada, por ejemplo, y te gustaba. Era algo que inclusive te daba felicidad, que te invitaran a un asado. Hoy en día, como ya tu cerebro ha aprendido a entender lo que pasa cuando comes carne con sangre, pues ahora tú has establecido una asociación. Una asociación entre ese pedazo de carne asada y que cuando ves que pasan el cuchillo para cortar el pedazo de carne sale sangre, y tú inmediatamente entiendes que ese animal sufrió un dolor intenso cuando fue sacrificado, y entiendes que es una violación de la ley, y entiendes que el Padre dijo que no tomaría a nadie que comiera carne con su sangre por inocente. Entonces tú has asociado todas estas cosas y ya para ti el pedazo de carne no es placentero como lo era antes, porque has hecho una asociación que ha logrado que ese pedazo de carne ahora sea totalmente opuesto a lo que era antes. Antes era algo que te traía placer, ahora es algo que tú repudias. Miremos cómo has logrado invertir este circuito de pensamientos en algo totalmente opuesto, dándonos prueba total de que sí es posible hacer un cambio radical en el ser humano. Mientras tu mente empezó a asociar todas estas imágenes de vacas sacrificadas en el matadero de forma inhumana, poniéndoles una pistola en la frente, en fin, al mismo tiempo esa sangre, pues esas imágenes que les he mostrado de la sangre y el odio de nuestro Padre Eterno a todos los que comen sangre. Nosotros hemos visto que esto va mucho más lejos, inclusive porque hay personas que beben hasta sangre humana. Y hemos hecho asociaciones que ahora han logrado un nuevo circuito de pensamientos que te bloquean de inmediato ese deseo por comer carne. Y así te inviten a ti a un asado, tú ya no quieres saber nada de eso. Es tremendo. Entonces, claro, sí se puede. Y también tú puedes tener tus propias formas creativas de insertar pensamientos en tu mente de acuerdo a lo que tú desees. Tú más que nadie sabes qué es lo que te gusta. Yo no puedo decírtelo, solo te he dado algunos ejemplos, pero tú puedes ser creativo en torno a cómo puedes hacer asociaciones en tu cerebro. Por ejemplo, cuando tú te pongas a meditar en algún mandamiento de la ley de Dios, también puedes imaginarte feliz en la santa ciudad, viviendo en paz y eternamente. Entonces empiezas a hacer una tremenda asociación que pronto se convertirá en algo inconsciente en tu cerebro. Luego, cuando estés pensando en un pecado, también puedes imaginarte sufriendo las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Puedes imaginarte como ese hombre rico ahí en la tierra viendo a los santos de Dios en la santa ciudad y encontrándose despojado de la salvación, sabiendo que ya es demasiado tarde y que no se puede hacer nada y que está perdido para siempre, que ahora las llagas ya no las tiene Lázaro, ahora las llagas las tiene el hombre rico, y que ese hombre ahora desea la muerte por el intenso dolor, que aún le pusieran una gota de agua en la lengua, si fuera posible, pero nada de eso se puede, porque está perdido para siempre.
y ya no hay nada que hacer. Es algo que tú también puedes hacer. Concentrarte en esa situación, en cada cosa específica que va a pasar si tú violas la ley de Dios, el terrible desenlace que viene para ti, cómo esto te va a traer un sufrimiento y una muerte eterna. Pero un sufrimiento al punto de que muchos querrán buscar la muerte, pero ni siquiera la van a poder encontrar. Otro ejemplo es el caso del queso. Tú puedes mirar un pedazo de queso que se ve atractivo, a veces pareciera que no tuviera nada de malo, pero luego puedes ver cómo genera gripa, inflamación en el cuerpo, cómo genera catarro y moco, y puedes concentrarte en ver a una persona recluida en un hospital, con sus pulmones tapados, con fiebre, con todo tipo de tubos en el cuerpo, y esa persona ahí, solitaria, porque ni sus familiares pueden visitarla. Y puedes entonces hacer esas asociaciones, y si lo haces repetidamente, de poco en poco tu cerebro empezará a hacerlo de forma automática. Y cuando tú ves un pedazo de queso, de manera inconsciente lo vas a rechazar. Ya no es un pensamiento que vas a tener que hacerlo racionalmente. Al principio entonces tienes que dedicarle tiempo. Tienes que sentarte a reflexionar y a meditar para hacer estas asociaciones. Tal vez tengas que perderles un poco de tiempo, 3 veces al día, 20 minutos, etcétera, como sea que tú lo organices. Pero te va a costar un trabajo al principio, pero luego vas a recibir los frutos de ese trabajo. Este proceso puedes irlo haciendo con todo aquello con lo que tú quieras lograr o con lo que tengas problemas y desees cambiar en tu vida, pero refiriéndonos específicamente a la ley de Dios, a buscar la santidad y a dejar el pecado. Porque luego si empezamos a hacer otras cosas, pues ya estamos en algo satánico. Si empezamos a estar pensando en ganar dinero y algo así, usando este método, es como una especie de brujería, es una idolatría, porque entonces tú piensas salvarte a ti mismo a través de las obras. Ya eso es algo que está mal. Pero cuando estamos haciéndolo con la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, y cuando estamos tratando de establecer estos vínculos en tu cerebro, pues no tiene nada de malo. Entonces lo que logras es una renovación de tu mente, lo que los científicos han llamado estos nuevos circuitos de pensamiento que generan dopamina, o que por el contrario la anulan. Y luego de que esto se haya vuelto frecuente, pues ya tú ni siquiera tendrás que hacer estas asociaciones conscientes. Es tremendo, hermanos. Cuando tu cerebro ya esté acostumbrado, ya vamos a ver que es algo que se va a dar naturalmente, que es lo que buscamos. Ya no tienes que estar haciendo estos procesos repetitivos de asociación. Y si luego de mantener tu mente concentrada en la ley de Dios, antes tenías que tomar un vaso de jugo que te gustaba mucho para tratar de hacer esta asociación de bienestar a esos pensamientos en tu mente de guardar la ley de Dios, pues luego de un tiempo en que tu cerebro ya construyó este nuevo circuito de pensamientos, pues ya tú ni siquiera tendrás que tomarte ese vaso de jugo, porque ya tu cerebro va a generar esa dopamina que generaba cuando tú tomabas el vaso de jugo, pero ahora hizo una asociación en que por tú pensar en la ley de Dios, ahora estás contento, estás feliz, solo que ya no estás tomando ningún vaso de jugo. Así que, hermanos, esto que les revelo es oro puro, porque es un mecanismo de regeneración y renovación de la mente para construir un nuevo ser humano que ya no se ocupa en las cosas de la carne, sino en las cosas de Dios, que ya no tiene ni a la mente ni al cuerpo carnal esclavizados al poder del maligno, sino que ahora hemos puesto a trabajar precisamente la química del cuerpo humano, pero ahora a nuestro favor, al favor de Dios, al favor de la santidad. Es impresionante. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow, hermanos! Así que ahí está la actividad que tenemos que poner en práctica. No dudemos también que el demonio, más que nadie, conoce estas estructuras de pensamiento del ser humano. Y es que
nuestro cerebro fue hecho para eso, para hacer asociaciones rápidas, de manera que la persona no tenga que andar pensándolo y reflexionándolo todo, sino que las decisiones se tomen rápidamente. Y Dios también quiere eso, que nosotros rápidamente guardemos la ley de Dios, que tomemos decisiones rápidas basadas en la santidad, de forma rápida. Porque lo que viene, hermanos, son cosas tremendas. Por ejemplo, yo le hablaba a un hermano del problema de que a veces estamos guardando el sábado y hay personas que tienen comercio en sábado y quieren entregar paquetes en nuestra casa en sábado. ¿Y qué pasa cuando nuestra mente rápidamente no está activada en esto? Pues vamos y abrimos la puerta y tomamos el paquete. Y entonces hemos violado el sábado, porque hemos entrado carga en nuestra casa en sábado. Aunque nosotros no pedimos el paquete, aunque no compramos la mercancía, pero tuvimos el error de ir y abrir la puerta y entonces nos entregaron un paquete en sábado. Entonces Dios quiere que estas decisiones también las tomemos de forma automática. Oye, hoy es sábado. No puedo recibir paquetes en sábado, lo lamento. Es así. Entonces Dios creó nuestra mente de esta manera, para tomar decisiones de forma rápida y que nuestro cerebro genere dopamina, adrenalina rápidamente. Por ejemplo, tú vas camino a tu casa y das la vuelta y ves una calle oscura. Pues tu cerebro tiene que decidir rapidito si vas a caminar por esa calle oscura o no. Pero si haces una asociación en donde esa calle oscura está vinculada a la posibilidad de que te roben, pues inmediatamente tú, sin ni siquiera ser consciente, pues cambias de camino y no sigues por esa calle. De manera automática tú evitas la calle oscura, sabiendo que te puede generar un peligro, porque ya tienes una asociación muy clara entre una calle oscura y el peligro de que te roben. Pero hay personas que aún ni siquiera esas asociaciones las tienen y van y se meten por la calle oscura y luego los roban. Es de locos, hermanos. Entonces, son decisiones que nuestro cerebro está diseñado para tomarlas rapidito, en milésimas de segundo, y no hay tiempo para poner a sacar estadísticas. A la final, la persona quiere llegar a su casa rápido, hay un dilema, si me desvío me voy a demorar, si paso por ahí tal vez no me pase nada, y entonces la persona toma el riesgo y luego ya fue. Son decisiones que se toman rápidamente y que luego traen consecuencias, a veces para toda la vida. Así que el demonio conoce la condición del ser humano y es por eso que el demonio crea asociaciones en la mente del ser humano. En el caso del domingo, tú puedes ver a estos cantantes cantando: hoy es domingo, es un día común y corriente, es un día de trabajo, pero ahora ellos lo convirtieron en un día de reunión familiar, un día que trae diversión, un día que trae bienestar, estableciendo una asociación entre familia y domingo. Luego también un día que trae restauración, estableciendo una asociación entre la madre tierra y el domingo. Un día que también viene a traer descanso, estableciendo una asociación entre un cansancio corporal y el domingo como un día de reposo especial. Y entonces el ser humano es liberado de ese cansancio. Por supuesto, nunca va a ocurrir, porque ya vemos de dónde viene el cansancio. El ser humano es engañado, así como su cerebro lo engaña, a establecer falsas asociaciones y que finalmente te llevan a perder tu vida eterna. Es algo muy lamentable. Una vez que estos circuitos de pensamiento se crean, se empieza a liberar dopamina. La persona en su cuerpo siente un bienestar y cuando alguien viene a decirle: oye, el verdadero día de reposo es el sábado, no es el domingo, pues esa persona tiene un choque entre aquello que le causa bienestar con un nuevo concepto, que el domingo no es el día de reposo. Por supuesto, esta persona estará muy inclinada a rechazar la verdad, que el sábado es el verdadero día de reposo. ¿Y eso por qué? Porque ya se crearon circuitos de pensamiento en su cerebro que liberan dopamina y que eso hace que esa persona sienta un placer al violar la ley de Dios. Vemos entonces la manera como opera el demonio, vinculando una actividad placentera con la violación de la ley. Y finalmente la persona queda esclava bajo el poder del demonio, esclava de una gratificación instantánea.
La realidad es que simplemente todo es un engaño. Pero esta técnica que usa el demonio a través de los reinos de este mundo, que la ponen en acción cuando los gobiernos decretan que ciertas calles de la ciudad están libres de carros los domingos. Esa es la técnica que emplea el demonio. De a poco en poco va haciendo el ejercicio que yo les hablé al principio del video. Es un ejercicio que al principio es difícil, es crear una asociación. Y de esta forma el demonio primero emplea estos días sin carro en algunas ciudades, o por lo menos hoy en día hay calles sin carro. Pronto serán días sin carro. Y finalmente pronto será un día de reposo global. Asimismo vemos la bicicleta como algo divertido para hacerlo en familia, y lo podemos hacer en las calles de la ciudad en domingo, porque ese día hay una calle en donde están prohibidos los carros. Sí, justo el domingo. Pudieran hacerlo también en sábado, pero no lo van a hacer, porque no crea la asociación entre violar la ley de Dios y la gratificación instantánea. Entonces, vemos el problema que resulta de este proceso mental, que una vez tu cerebro ha creado circuitos de pensamiento falsos que te generan bienestar, pues es muy difícil que los logres cambiar, porque ya vemos que es algo que toma tiempo, esfuerzo y dedicación, y para colmo de males estás totalmente engañado y no puedes aceptarlo porque te genera placer. Entonces el demonio usa esta capacidad del cerebro para mantener esclavizado al ser humano a su favor, cegando el entendimiento de las personas, porque no pueden entender que aunque tienen sensaciones de bienestar, lo que están haciendo es incorrecto. Las multitudes dicen: el domingo me trae descanso, me trae diversión, me reúno con mi familia, no le veo nada de malo, no creo que Dios me haga perder mi salvación eterna por reunirme o reposar en domingo. ¿Qué diferencia hay de un día de la semana al otro? Es el razonamiento que tienen las personas, pero no entienden que este es un asunto en donde Dios decretó que el día de reposo es en sábado, y está en juego precisamente la autoridad del Creador versus otra autoridad que es la del demonio. Y la pregunta es: ¿a cuál de los dos vas a obedecer tú? Ambos han emitido un decreto. Ambos han legislado sobre un día de reposo. Jehová dijo que es el sábado, el demonio dice que es el domingo. ¿A quién vas a obedecer? Este es el meollo del asunto. No es en sí el hecho de que reposes en sábado o en domingo, sino que es a quién le vas a obedecer. Es decir, que es un asunto de adoración. Si reposas en sábado, adoras a el Padre Eterno, y si reposas en domingo, adoras al Anticristo, al Papa de Roma. Y lo peor de todo es que las supuestas iglesias cristianas van de la mano con este terrible error, dándole una base doctrinal, una base bíblica que no existe, cuando dicen que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo. Por esto vemos que no pueden entender, aun y cuando ocurran terribles desastres, vemos que deberían despertar de su error. Están en idolatría y por eso hay desastres, pero ellos no van a despertar. Así como el rey Saúl fue engañado por el demonio, cuando el demonio se le manifestó a través de representarse a sí mismo con la imagen de Samuel, engañando al rey Saúl, haciéndole creer que él estaba hablando con Samuel, cuando en realidad estaba hablando con el demonio. El mismo que Saúl pensó que lo ayudaba, era el mismo que lo quería matar. Y así fue como el demonio introdujo un concepto en la mente de Saúl, que él moriría en una batalla. Y finalmente, aunque eso nunca ocurrió, porque Saúl no murió en la batalla, luego él mismo se suicidó para cumplir aquello que el demonio le había dicho. Es algo terrible. Es el modus operandi del demonio, crear circuitos de pensamiento en el cerebro. Él ataca la mente del ser humano, porque sabe que ahí es donde él toma las decisiones. Por eso requiere introducir pensamientos en tu mente, modos de conducta o de comportamiento que luego tú tienes mucha dificultad en cambiar, pero sí es posible. Nosotros hemos visto la estrategia del anticristo
por imponer este bautismo negro, porque él sabe que a través de este bautismo negro puede dificultarle al ser humano su capacidad de razonamiento. Esto puede hacerle cegar el entendimiento, reduciendo al ser humano a una etapa infantil en la cual se despoja de su raciocinio para dejarse llevar por todo aquello que le produce gratificación instantánea, sin detenerse a pensar si eso que desea es pecado o no. Sin embargo, los hombres que desean escuchar el llamado de Dios necesitan detenerse y entender lo que están haciendo los satanistas, que está a plena vista y que su agenda es clara y que no puede ocultarse, y que ellos desean controlar tu mente de formas en que tú no las puedes entender cuando te muestran estos símbolos que son un símbolo de burla y que tu cerebro procesa de manera inconsciente porque te hace creer que Dios no existe, porque hay seres que se burlan de Dios y no pasa nada. Asimismo, luego tú eres llevado inconscientemente a actuar de la misma manera, irreverente en contra de Dios, pensando que no va a pasar nada. Mucho ojo con la televisión. La buena noticia, hermanos, es que nosotros a través de Jesús podemos derrumbar todas estas técnicas que ellos emplean para esclavizar nuestra mente, para inducirnos a guiarnos exclusivamente por el placer a través de la gratificación instantánea, y que nosotros podemos crear nuevos circuitos de pensamiento que se guían por una diferente forma de actuar basada en la ley de Dios. De esa manera ya no somos como los locos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y que aún al asesinato de un bebé lo llaman salud femenina. Plop. Leamos 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, miremos el caso de una mujer cristiana. Ella quiere guardar los mandamientos de Dios, pero luego conoce a un hombre mundano que tiene el entendimiento cegado y que está bajo el poder del maligno, pero que trata a esta mujer cristiana de buena manera, porque es un hombre astuto, sabe que debe ser cariñoso, considerado, romántico, cuidadoso, en fin, él sabe cómo tratar a una mujer y tiene esas cualidades que una mujer quisiera de un hombre, y se entiende con ella. Pero este hombre tiene el entendimiento cegado y sus circuitos neuronales están al servicio del pecado. Sin embargo, la mujer recibe una descarga de gratificación instantánea porque este hombre es bueno con ella. Pero ya sabemos, es una gratificación instantánea puesta al servicio del pecado, porque esta mujer está estableciendo un yugo desigual. Pero ella no entiende que ese hombre tiene un proceso mental totalmente opuesto al de ella. Leamos en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué es la concupiscencia, hermanos? Es la gratificación instantánea puesta al servicio del pecado. Entonces, el proceso mental de un ser humano que no controla su gratificación instantánea es que sus pensamientos terminan convirtiéndose en una tentación que desemboca en un pecado. Y luego sigue la muerte, porque el pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo pueden dos seres unirse en matrimonio cuando uno está al servicio del maligno y el otro está al servicio de Dios? Porque una mujer soltera dirá, bueno, excusatón, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedaré sola? Pero esa no es la pregunta correcta, porque para Dios no hay nada imposible. La pregunta correcta es, ¿cómo puede haber unión entre alguien que usa la gratificación instantánea como objetivo de vida, no importándole si es pecado o no, comparado con alguien que no está guiado por la gratificación instantánea, sino por guardar la ley de Dios? Son dos seres humanos que están en oposición, están en guerra. El uno opera en la carne, que es muerte,
el otro opera en el espíritu, que es vida. ¿Qué van a hacer? Es una unión que va a traer conflicto. Una cosa es que ya estaban casados de antes y otra cosa es que aquella hermana que está en el espíritu quiera meterse en ese conflicto. Es un conflicto terrible porque sabemos que la carne está en guerra con el espíritu. Este hombre con el que ella quiere casarse va a ver el domingo como algo placentero, pero ella, que está en el espíritu, va a ver el sábado como algo placentero. Son dos circuitos cerebrales totalmente opuestos entre sí y por supuesto eso va a generar un terrible conflicto. Aquí el apóstol Pablo nos revela el Armagedón cuando nos habla que la carne batalla contra el espíritu. Esta es la guerra final, la guerra en la cual los que son de la carne perseguirán a los que son del espíritu. ¿Cómo puede entonces un ser espiritual querer unirse con un ser carnal? Leamos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí lo vemos, el ser espiritual pone sus pensamientos al servicio de Jesús, pero el ser carnal pone sus pensamientos al servicio del placer y, por supuesto, del maligno. Es terrible. Leamos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es de lo que hemos hablado. Cuando tú sientes que has cometido un error, ponte en hacer algo que te cueste trabajo, que no te guste, para que tu cerebro pueda asociar el mal comportamiento que tuviste con algo que no te gusta hacer. Y de esa forma, tú repudies el pecado. Y la próxima vez que el pensamiento pecaminoso llegue a tu mente, lo vas a rechazar de inmediato con mucha más fuerza porque has establecido esta asociación. Esta es la manera como nos sujetamos a Cristo y no estamos más bajo el poder del maligno. Nosotros sabemos ya cómo operan estas huestes espirituales de maldad en altos lugares. Lo vimos en la pandemia y vemos cómo se asoció un miedo terrible a morir y luego un remedio que venía a salvarte y a liberarte de ese miedo, pero que era una violación de la ley de Dios y que finalmente era el 666. ¿Y qué llevaba implícito ese 666? Una gratificación instantánea, que era la posibilidad de recuperar esa vieja normalidad, de volver a salir a vivir tu vida despreocupado de morir. Y por supuesto que las multitudes desprovistas de discernimiento terminaron cayendo y recibiendo el 666. Pero ¿qué pasa cuando tú asocias el violar la ley de Dios con recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios y con una muerte eterna? Entonces eso te da mucha fortaleza para no ser seducido por las presiones y por los engaños del demonio, porque sabes que nada se compara con la vida eterna que tendremos en Cristo Jesús. Leamos en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es, no puede ser de ninguna otra manera. Hasta pronto, hermanos, y saludazo.